Y aunque mucha gente no se enteró, lo cierto es que si bicheáis los Instagrams, los perfiles de muchos jugadores de la cantera del Real Madrid, os vais a dar cuenta de que hay más movimiento de lo que pensáis. Y en este caso no es un movimiento cualquiera, porque es un movimiento del que además se ha hecho eco Juan Ignacio García Ochoa, que es del diario Marca, que tiene buena información del Real Madrid y que dejaba entender a todo el mundo, revelaba que efectivamente una de las grandes joyas de la cantera, una de las grandes gemas escondidas de las que os avisé hace 2 días, os saqué un vídeo, se está convirtiendo ya en un auténtico 9 candidato para el Real Madrid. Es un jugador que tiene una proyección tremenda, es un jugador que es hijo de una leyenda y es un jugador que tiene apenas 14 o 15 años, pero que ha hecho 17 ya y que le han extendido el contrato precisamente por eso, porque Florentino quiere blindarlo antes de que ningún otro equipazo se lo lleve. Me estoy refiriendo ni más ni menos que al hijo de Marcelo, a Enzo Alves, del que sabéis que venimos informando desde hace ya un montón de tiempo precisamente por eso, porque lo está haciendo muy bien en el Real Madrid y precisamente por eso es por lo que ahora mismo en el Real Madrid le estaban dando prioridad para renovar, porque aunque su contrato finalizaba en 2026, lo cierto es que cuando tienes una joya de este calibre tienes que cerrarla bien, tienes que darla bien y no puedes dejar nada ningún cabo suelto, puesto que cualquier otro tiburón de por ahí de por Europa te puede venir y lógicamente hacerte un 7 quitándotelo. Y es que lo que coincide todo el mundo es que Enzo Alves tiene una facilidad para hacer gol tremenda, que además es una figura que no ha sido característica de ver crecer en la cantera del Real Madrid. Los números 9 no hemos sido prolíficos en números 9 y lógicamente este jugador que tiene una facilidad tremenda, que hace muchos goles, está para mí a punto de dar el salto ya a alguno de los, no sé si al equipo de Arbeloa o no, pero cuidado porque para mí Enzo Alves, aparte de renovar su contrato y seguramente ya estar ganando un dinero bastante serio, lo cierto es que tiene un futuro en el Real Madrid brillante y ahora ya es solamente cuestión de esperar y ver si efectivamente alarga, sube categorías y llega al primer equipo. Bueno, sabéis que ayer a última hora ocurrió algo que es tremebundo. ¿Por qué? Pues porque la Liga de Tebas vuelve a recibir otro bofetón que puede ser definitivo. ¿Por qué? Pues porque ayer nos enterábamos de que el Girona iba a ser denunciado, literalmente, como lo oís, ¿vale? Denunciado, puesto que uno de sus jugadores, por lo visto, habría sido fichado a través o mediante un fraude fiscal que podría, lógicamente, comprometer y mucho la permanencia del Girona dentro de la máxima categoría del fútbol, ya no solo que está en primera, sino que encima la temporada que ha hecho el Girona, que le ha llevado... Esta semana prueba el helado de Choco Brown. Paro esto por aquí. Que le ha llevado merecidamente... Y con salsa de chocolate Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 2,20. Bueno, dadme un segundo que pongo esto por aquí. El tema de los anuncios en los diarios. Sí, porque esto no es de YouTube, ¿vale? Esto es de los medios. Pero bueno, ahí tenéis la noticia, ¿vale? Aquí en este recuadrito. Esa denuncia, en definitiva, le puede hacer descender. Y lógicamente da otra imagen tremendamente negativa acerca de la Liga Española y cómo se rige, porque al final le han colado este jugador Dobbik, precisamente porque su agente hizo una firma o hizo un fichaje que ahora ha denunciado un abogado ucraniano y que la UEFA de alguna manera ha detectado y precisamente podría no solo no ir a la Champions League, sino que además podría incluso perder la categoría, porque en definitiva, aunque José Félix Díaz ha especificado que la UEFA no puede descender al Girona, lo cierto es que la UEFA sí puede obligar de alguna manera a la Liga a que tome medidas y esas medidas implican por lo visto el descenso y esto es otro bofetón precisamente a la Liga de Tebas que vuelve a quedar pues como lo que está. Y obviamente esto es una muy buena, no es buena noticia para Florentino, pero de alguna manera en su guerra con la Liga deja muy retratado y en evidencia que ahora mismo el campeonato español no es desde luego merecedor de crédito alguno y en esa guerra particular que libran pues obviamente creo que una vez más estamos viendo como Florentino sin apenas luchar le está ganando las batallas a absolutamente todo el mundo. Veremos a ver qué pasa con el Girona porque como no pueden estar en Champions y como no pueden estar en la Liga se viene un problemón gordo para Tebas. Y una declaración que a mí personalmente me dejó bastante sorprendido porque no me la esperaba fue la de Paco Jo de la SER con respecto al jugador que no le gusta nada a Carlo Ancelotti. Lo vais a escuchar por vosotros mismos y luego lo comentamos.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la Serie. El Real Madrid se juega la Liga este fin de contra el Cádiz con un equipo de suplentes para reservar a los titulares frescos para jugar el miércoles contra el Bayern. En esa rotación llama la atención la presencia de Courtois, que regresa tras 2 lesiones de rodilla a la portería del Bernabéu. Y la duda es si esa operación retorno no incluye algo más, es decir, si incluiría la titularidad en una posible final de la Champions en detrimento de Lunin. El ucranio, que fue el héroe del Etihad y que tuvo una muy buena actuación contra el Bayern, tiene claro que a Ancelotti no le gusta. No le gusta porque le fichó a Kepa. No le llena el ojo porque a la primera que está, Courtois ya juega. Objetivamente, el belga en forma es mejor que el ucranio, pero subjetivamente la rotación de porteros suele ser cosa rara. Y Carlo Ancelotti esta temporada ha hecho más giros de guión bajo los palos que una serie de Netflix. Solo falta que veamos entre Lunin y Courtois quién acaba siendo al final el secundario y quién el protagonista. Bueno, pues me gustaría decir que esto puede ser lógicamente propio de la SER a nivel de meter un poco de mierda al Real Madrid tal y cual, pero también es verdad que no le falta su parte de razón, porque efectivamente si todo hubiera ido normal, seguramente Kepa habría jugado todo el partido de hoy frente al Cádiz, y el hecho de que haya metido a Courtois puede ser de alguna manera como intentar meter con calzador al jugador belga, al portero belga, precisamente para que luego pueda estar en la Champions. O sea que no lo descartéis, porque efectivamente podríamos llegar a ver definitivamente a Courtois jugando una semifinal o incluso la final de Champions. No lo descartéis, porque yo personalmente creo que si algo ha demostrado efectivamente Carlo Ancelotti con el tema de Lunin y Courtois, es que por algún motivo Lunin no le termina de convencer, y sin embargo Courtois, que obviamente para muchos es el mejor y es más alto y tal y cual y en salidas y no sé qué, pero hombre, yo creo que ya este año no lo sé, es un tema muy complejo. Y si acaso alguno pensabais que Mastantuono iba a ser un jugador que iba a cerrar el capítulo de fichajes del Real Madrid este verano, mucho cuidado, porque eso parece que no va a ser así, por lo menos a decir por las informaciones que nos vienen de Mario Cortegana, quien afirmaba ayer que Lenny Yoro quiere venir ya al Real Madrid y que no quiere esperar absolutamente ni un segundo más para convertirse en jugador del equipo blanco, lo cual obviamente a mí me alegra muchísimo, precisamente porque en definitiva eso da a entender como que de una forma o de otra el jugador ya quiere ser jugador blanco, ya quiere estar bajo la disciplina y bajo las órdenes de Carlo Ancelotti, y en definitiva va a ser un jugador, en mi opinión, que va a marcar las diferencias porque tiene una pinta buenísima. Que luego te puede salir mal, te puedes equivocar o lo que sea, pero lo cierto es que si el Real Madrid se anima y efectivamente tira para adelante y de alguna manera le pone en la lista, todo este verano va a ser una maravilla. Pensadlo bien: Mbappé, Endrick, Mastantuono, Davis, Lenny Yoro. O sea, este verano va a ser espectacular a nivel de presentaciones en el Bernabéu. O sea, va a ser un verano muy agitado como desde hacía tiempo, porque los años anteriores Tchouaméni y Camavinga vinieron en el último momento y yo creo que no tuvieron el relumbrón a nivel de presentación o de celebración que sí que van a tener estos jugadores. Entonces, en definitiva, creo que es un momento de gloria para el Real Madrid total, que de alguna manera al final el Real Madrid ha hecho lo suficientemente bien los deberes como para tenerlos a todos reunidos en el mismo verano. Esperaros además que no haya ninguna sorpresa por ahí, que luego también va a haber salidas y va a haber despedidas obviamente, pero en cualquier caso yo creo que tenemos que estar muy atentos al verano a nivel de llegadas, porque creo que al final si Yoro convence al equipo blanco de cerrarle ya, que solo queda el precio, que no es cosa de poco, porque ellos piden como 50-60 millones, que es muchísimo dinero, pero si efectivamente tenemos un acuerdo con el precio, yo creo que el Real Madrid va a preparar un verano absolutamente espectacular a nivel de fichajes y a nivel de salidas y a nivel de todo. Y luego otra cosa que hay que tener muy en cuenta también es que el Real Madrid ha dado literalmente una patada en el culo a los más grandes de Europa por el fichaje de Mastantuono, porque en definitiva Mastantuono, si el Real Madrid se había fijado en él, no era precisamente porque nos habíamos enterado, nos habían pasado información privilegiada, sino porque realmente los más grandes de Europa estaban detrás del jugador también. Pero claro, el Real Madrid al final, como digo, se adelanta absolutamente a todo el mundo, y esto es lo que le permite tener una ventaja con respecto a cualquier otro gran equipo. Y además esto lo dijeron en el diario LED de Argentina, ¿vale? No es una información que haya venido de ningún medio español. Dice: los top 5 de Inglaterra, el PSG, el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund estaban todos interesados en Franco Mastantuono, pero el Real Madrid ha gestionado lo suficientemente bien como para liderar la carrera por el jugador debido a las buenas charlas que ha tenido con su entorno. Es decir, el Real Madrid, como digo, prácticamente de manera oficial, tiene toda Sudamérica bajo su control gracias al buen hacer de Juni Calafat, que en definitiva está siendo quien
quien está poniendo toda la carne en el asador por firmar a estos grandísimos jugadores que en definitiva están marcando la diferencia y en mi opinión van a marcar la diferencia muy probablemente en un futuro próximo. Entonces para el Real Madrid esto es gloria bendita, el hecho de poder haberse quedado lógicamente con un jugador que es absolutamente tremendo, que para mí es la joya del próximo futuro del equipo blanco. Ojalá que efectivamente ahora que Juni Calafat tiene luz verde de José Ángel Sánchez se haga lo más rápido posible, porque en definitiva, si lo pensáis bien, es alguien por el que no podemos perder demasiado tiempo, y yo creo personalmente que si efectivamente vamos adelante con él, vamos a tener un pedazo de jugador que vais a flipar. Y aunque paguemos 45 o 50 millones, aunque valga lo mismo que Davis, es un jugador por el que merece mucho la pena pagar, porque es un jugador de proyección infinita en el largo plazo. Así que de verdad, enhorabuena al Real Madrid por haberse adelantado a todos ellos, y ojalá que le veamos pronto anunciado con el equipo blanco. Y efectivamente, el Real Madrid sigue funcionando siempre en silencio. Y mientras todos estábamos ayer de viernes de puente en Madrid, disfrutando con la familia y todo esto, en Valladolid estaba ocurriendo algo inusual, y era el fichaje por parte del Real Madrid de un chaval que se llama Mateo Garrido, y sobre el que muchos no habían oído absolutamente nada, pero que es un central al que, como digo, Florentino fichó ayer y del que se han hecho eco prácticamente todos los medios. Y esto, aunque no es oficial porque falta el comunicado del Real Madrid, esencialmente porque el jugador va a pasar a convertirse en jugador del equipo blanco a partir del final de la temporada, lo cierto es que llegó Florentino, hizo la llamada a su buen amigo Ronaldo, que por cierto está pensando en vender el Valladolid, y le dijo: oye, ¿este chaval qué? Pero es que por lo visto este fichaje se lleva trabajando desde hace 9 meses, ¿vale? Lo adelantó el Desmarque y lo ha confirmado el diario AS. Así que lógicamente todo esto entra dentro de la estrategia del Real Madrid de seguir firmando gente joven, chavales. Este chaval ha nacido en 2009, o sea, tiene 15 años y lógicamente tiene toda la trayectoria por delante. Encima es central, ha dejado muy buenas sensaciones y evidentemente el Real Madrid lo quiere tener, ¿vale? Lo quiere poseer, lo quiere, digamos, en propiedad para poder formarlo dentro de la cantera y hacer un grandísimo defensa central para el futuro. ¿Veis cómo cada vez más le prestamos mucha más atención a los fichajes de cantera, de cadetes, de juveniles, de críos? Precisamente porque el Real Madrid está basando en todos ellos su nueva estrategia y su nueva política de fichajes, a nivel de decir: no, yo ahora quiero este chaval, le quiero bien joven para formarle yo, y bien sea que lo voy a subir al primer equipo o que por el contrario lo voy a vender, evidentemente es una buena pieza que tengo que firmar. Así que a partir de aquí yo me alegro efectivamente muchísimo de que esto nos permita dar un paso más en todo lo que es la política de planificación de fichajes, que por supuesto enhorabuena a Florentino por haberlo hecho todo en silencio, porque nadie pensaba que esto se iba a hacer así. Así que bueno, el Real Madrid está agrandando sus filas de una manera brutal y espectacular. Y otros que se van a tener que replantear su futuro, y además de una manera muy seria, son los señoritos del Fútbol Club Barcelona, porque este soplamocos del que os estoy hablando es un soplamocos que es completamente inesperado, teniendo en cuenta que el Fútbol Club Barcelona a principio de temporada no esperaba estar ni eliminado de la Champions de esta manera, en la que gana el primer partido y prácticamente lo tenía todo altamente decidido, sino que además también no participan o no están disputando siquiera la liga a muchas faltas o a muchas jornadas para el final de la competición liguera. Yo creo que ellos no tenían ni mucho menos pensado acabar ni a 11 puntos del Real Madrid, ni completamente descartados a 4 o 5 jornadas del final de la competición, porque en definitiva ellos esperaban estar ganando algo aunque fuera la Copa del Rey, pero es que ni la Copa del Rey, o sea, el soplamocos que se han llevado ya no es solo a nivel psicológico, sino que además no les va a permitir hacer las cuentas que querían hacer para fichar a gente y por supuesto planificar la temporada del año que viene, encima con un ridículo entre medias, con el Xavi me voy y ahora no me voy y ahora me quedo y ahora no me quedo. O sea que en definitiva es un equipo que, aparte de estar penosamente dirigido, va a tener una serie de problemas inherentes a su propio futuro que veremos a ver cómo terminan. Este bofetón que se han llevado yo creo que de alguna manera debería ser el enésimo que les espabilara a la hora de hacer determinados cálculos o cuentas o predicciones con respecto a la temporada que viene, que dejen ya de plantear en el presupuesto que van a llegar a cuartos de Champions, cuando aunque este año lo han conseguido, sí que es verdad que han quedado eliminados de todo. Es un año en blanco, es un año desastroso y es un año en el que no van a poder avanzar en absolutamente nada, y sino que encima seguramente van a tener que dar varios pasos atrás, porque no sé hasta qué punto les van a dejar registrar jugadores, fichar jugadores, cambiar plantilla, redefinir plantilla, objetivos, sueldos. O sea, todo eso es una movida gigante. Así que bueno, yo creo que no se lo esperaban desde luego estar así a principio de temporada, y por mucho optimismo que venda J. Jordi, honestamente creo que tiene que hacer las cosas de otra manera muy diferente.
Luego otra cosa que tenéis que tener en cuenta y que yo creo que a lo mejor muchos todavía no lo habéis pensado es cuando el jugador Endrick va a debutar, nuestro flamante fichaje, va a debutar con el Real Madrid y además lo va a hacer frente a un gigante de la Premier. Bueno, pues esto ocurrirá ni más ni menos que el 6 de agosto de 2024, cuando estemos en plena gira americana, ¿vale? Contra este gigante de la Premier, que ahora por cierto está en horas bajas, es cuando Endrick hará su debut en un partido pues que tiene un aspecto y un sabor completamente de Champions, porque en definitiva es un equipo que todavía, a pesar de las malas horas por las que está atravesando, creo que en definitiva no deja de tener ese relumbrón, y que precisamente por eso el Real Madrid, o quien haya organizado esa gira por Estados Unidos, ha entendido que sigue teniendo, porque en definitiva el Chelsea se le llevaba a Estados Unidos porque era un equipo difícil de batir. Lógicamente es que pensar simplemente en aquellos cuartos de Champions de Tuchel, ¿vale? Cuando Tuchel comandaba al Chelsea, el repaso que nos dieron a nivel físico, que eso yo creo que le hizo replantearse al Real Madrid su estrategia de fichajes e irse a por jugadores mucho más físicos, porque por aquel entonces nuestro centro del campo era Modric y Kroos fijos, ¿vale? Y se suponía que se tenían que haber retirado ya. Esto estoy hablando del año, si no recuerdo mal, 2020-21, así que bueno, pues en ese sentido yo personalmente me alegro mucho de que efectivamente el Chelsea sea el equipo contra el que va a debutar Endrick a nivel oficial, europeo, en un partido de relumbrón. Y bueno, pues por lo menos la fecha que os la anotéis, el 6 de agosto, el 3 estaremos jugando con el Barcelona y el 31 de julio con el Milán, que será otro partidazo importante e interesante, a pesar de que ha sido el Inter el que se ha llevado el Scudetto. El Milán no deja de ser lógicamente un equipo importante, interesante y sobre el que vamos a tener que tener los ojos muy bien abiertos, porque tienen una gran plantilla y además es el ex equipo de Brahim Díaz. Pero bueno, todo esto formará parte del US Tour de 2024. Y luego vamos también con lo que fue ayer, en mi opinión, otro acuerdo en el que, o al que Mbappé llegó precisamente con un exjugador del Real Madrid, que tiene toda la lógica del mundo. Ya no es solo que Mbappé negocie con el equipo blanco, sino que también negocia con sus antiguas estrellas. Y en este caso con Sergio Ramos por el tema de la casa. Sabéis que ya tiene 134 casas en Madrid, según todas las noticias que hemos venido dando de unos y de otros. Pero bueno, más allá de la broma, lo cierto es que si efectivamente, que a mí me cuadra perfectamente que finalmente Mbappé se haya comprado la casa en La Moraleja, precisamente porque está mucho más cerca de Valdebebas, pues se la haya comprado evidentemente a Sergio Ramos, porque tiene la referencia, fueron compañeros en el PSG y seguramente Sergio Ramos, que ya no va a pasar por Madrid, quisiera vendérsela y colocársela a alguien, porque en definitiva solamente otro futbolista o algún gran empresario le podría realmente comprar la casa, evidentemente, a Kylian Mbappé. Entonces, perdón, a Sergio Ramos. Entonces, en este sentido, a mí me alegra que lógicamente ya él haya encontrado su nidito o el lugar en el que va a estar, porque teniendo en cuenta que al final se tiene que ubicar en Madrid en alguna parte, yo creo que La Moraleja le viene mucho mejor que la finca, porque aunque la finca sea ahora mismo de alguna manera la zona más cool de Madrid, lo cierto es también que le pilla bastante peor, pero bastante peor a nivel de poder ir a entrenar todos los días. Así que bueno, yo creo que ha elegido, yo creo que aquí se ha dejado aconsejar por su madre, que de alguna manera habrá visto la cantidad de tráfico que se tiene que comer todos los días, y bueno, pues en este aspecto, en este sentido, yo me alegro de que al final haya optado por esa opción, como digo, porque creo que es la que mejor le va a venir y al final lo va a agradecer, aunque no sea ahora mismo la urbanización top de Madrid. Es una muy buena urbanización, lógicamente cerrada, con seguridad, así que bueno, pues en ese sentido ya ha negociado, parece que fue ayer. Yo entiendo que además lo que dijo Juan Sanz hace un par de semanas, ¿os acordáis en el chiringuito? De que si el PSG era eliminado iba a poder adelantar una serie de trámites que no había podido hacer, pues yo creo que se refería a esto, porque Juanfe es muy amigo de Sergio Ramos y yo creo que precisamente por esto tiene conocimiento del tema. Luego también tenemos que hablar de una noticia que venía al respecto de la más que posible salida de Raúl, el entrenador del Castilla, hacia Alemania. Y es que al final, cuando Florentino sabe cómo hacer las cosas, de alguna manera, cuando él entiende que llega ese amargo momento en el que determinadas estrellas o leyendas del Real Madrid se tienen que ir porque ya toca, esto es prácticamente como cuando te independizas de casa de tus padres, que uno ya sabe que ya toca, es instintivo. Y de alguna manera en el mundo animal pasa casi diría con más agudeza que en el mundo del ser humano, porque todavía con la situación que hay te puedes replantear lo de irte de casa de tus padres o no, pero cierto es que cuando tienes que salir del Real Madrid prácticamente nadie se quiere ir, porque obviamente la situación privilegiada que vive el club la quiere seguir disfrutando todo el mundo y estirar el chicle hasta donde puede. Pero es cierto que con el tema de Raúl ha sido un poco de alguna manera Florentino el que le ha hecho ver que es mejor para él, número uno. Número dos,
el hecho de que Luka Modric esté generando, entre comillas, problemas, según decía ayer Carpio, en el banquillo del Real Madrid, porque de alguna manera no está siendo un buen suplente, no está encajando bien la situación ni el rol que está jugando o que por lo menos representa dentro del equipo, lógicamente eso le va a convertir al final en un pequeño problema, en una pequeña china en el zapato para el equipo blanco. Y al final Florentino, que sabe hacer, de alguna manera le va a entender como que ha llegado la hora de dar un siguiente paso a nivel de qué quieres ser. Entrenador, te quieres ir a Arabia, te quieres ir a Estados Unidos, te quieres ir a Alemania, ¿dónde te quieres ir? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Y esto, lógicamente, para esto Florentino es experto. Y evidentemente Florentino sabe perfectamente que de una forma u otra le va a hacer o va a forzar que Modric por sí mismo, de iniciativa propia, diga: se acabó, me tengo que ir, es el momento. Así que en definitiva yo pienso personalmente que Modric va a saber que ha llegado la hora y que Florentino, sin tener quizá que decirle nada, ya le estará enseñando de alguna manera la puerta de salida. Así que yo no espero sinceramente que haya otro desenlace y que probablemente Luka Modric salga del Real Madrid. Estoy casi convencido. Luego, una cosa que para mí no tiene sinceramente la mayor o la menor, mejor dicho, importancia, que es ni más ni menos el hecho de que, por ejemplo, hoy ganemos al Cádiz y nos proclamemos campeones de Liga, pues parece que se está convirtiendo en big deal, ¿vale? Se está convirtiendo en algo como, hostia, macho, menuda cantidad de debate que hay ahora mismo con respecto a si el Real Madrid va a ir a celebrar o no a Cibeles el título de Liga, el título que presumiblemente podíamos ganar de Liga en el día de hoy si el Barça se deja puntos frente al Girona. Veréis. El Real Madrid no va a ir a celebrar nada, por lo que están comentando. Dentro de las informaciones que han expedido a nivel interno dentro del club, según Mario Cortegana, de Athletic y algunos de los más reputados periodistas, el Real Madrid no va a ir porque, entre otras cosas, los jugadores ya no van a estar en el estadio, ¿vale? Para cuando el Barça juegue, los jugadores estarán en su casa. Y además, recordemos que tenemos el partido más importante del año el miércoles. Y esto sí que es big deal. Este sí que es una movida que hay que tener en cuenta, porque el Real Madrid no se va a meter a celebrar ligas menores, entre ellas la Liga Española, aunque la ganemos. A ver, que tiene su mérito lógicamente haber ganado la Liga Española, por supuesto, no se le quita nada de mérito a los jugadores, pero que tenemos que darle la dimensión exacta a todo este tema, porque para mucha gente el hecho de que el Real Madrid haya ganado la Liga Española es como si hubiéramos ganado la Copa de Europa y no tiene nada que ver, ¿vale? El Real Madrid lógicamente participa en la Liga Española porque de una forma o de otra es su obligación, no tiene manera de saltarse la posibilidad de jugar en la Liga Española o no. Ya me gustaría a mí que jugáramos en la Premier, pero en cualquier caso no es tan importante como para decir, hostia, tenemos que acudir a Cibeles, tenemos que acudir a celebrar. No, que vaya la afición es diferente, ¿vale? Que por supuesto vosotros queráis ir por mostrar vuestra alegría, exultante, exaltación, lo que queráis, vale, pero los jugadores no tienen por qué ir. No tienen por qué ir en absoluto, porque en definitiva los jugadores tienen que estar concentrados y tranquilos para mañana volver a entrenar en Valdebebas para preparar el partido del miércoles, porque si ya sales al final se lía todo, hay que ir a cenar, hay que ir a tomar una copa, lo que sea, y lógicamente esto va a retrasar mucho más la celebración, o mejor dicho, perdón, la preparación para el partido. Entonces, Florentino seguramente internamente habrá dicho no. Se puede hacer un mínimo acto, un pequeño acto de homenaje o lo que sea, pero no va a ser un recorrido en autobús celebrando por las calles de la ciudad, absolutamente nada parecido a eso, ¿vale? Así que todo el mundo le quede claro que el Real Madrid no va a celebrar nada en Cibeles, según están diciendo, transmitiendo, que seguramente además sea una orden interna a nivel de Florentino, decir no, queremos tener a los jugadores bien concentrados y preparados para lo que es el partido importante que es Europa, que es la Champions, que es ahí donde en definitiva nos jugamos la temporada y punto y se acabó, no hay más tutía con esto, ¿vale? Por lo menos que os quede claro. Y ahora me voy a pasar ni más ni menos que por aquí, sí, a lo que dijo ayer J. Jordi, que además del tema de la recaudación del crowdfunding culé, comentó otra cosa que de verdad es para escuchar y por eso quiero que lo escuchéis tranquilamente. Atención, esto es J. Jordi. El Barça tiene más Copas de Europa que en... Sí, 42. 46. Entonces, a ellos se queda cruce de cables, no entienden nada, es como un momento ahí que se quedan paralizados. ¿Cómo? Sí, el club, como club, el Barça tiene más Copas de Europa que el Real Madrid. Que no me hablen a mí de 6 Copas de Europa, que si el otro día con 5.000 cámaras en el estadio no nos muestran la que quería ver,
imagínate cuando no había cámaras cómo ganaban las Copas de Europa. Eran Copas de Europa. No eran un torneo organizado. Eran un torneo. Un torneo organizado por Raimundo Saporta. Organizaba un diario francés. Y eso mío no es la Copa de Europa. Es un torneo. Es un torneo. Pero ellos lo cuentan como Champions. ¿Y tanto? Como si yo ahora con un torneo que empiezan jugando 6 equipos. Tenemos 2 Champions más. Pero cuando hablan de las 14, a mí y aparte las lucen ahí en el museo como si fuera, ya te digo, como si yo cojo un Gamper y le digo que es Champions. Pero bueno. Esta es la respuesta a Juanma Rodríguez. Un momento. No viene. Bueno, ahí Juanma Rodríguez están haciendo ahí un poco el drama, ¿vale? Como que va a responder y tal, luego creo que dijo algo, pero bueno. En fin, ¿qué queréis que os diga? O sea, eran un torneo, ¿vale? Eran un torneo porque ellos eran incapaces de ganarla, no por otra cosa. O sea, el FC Barcelona no es absolutamente nadie en los años de la Copa de Europa del Real Madrid, donde, por cierto, en ese torneo era un torneo al cao, ¿vale? Era un torneo donde no había liguillas, era un torneo donde si pierdes te vas para casa, sea la ronda que sea, ¿vale? O sea, así de claro. Ese era el torneo de eliminatoria. El FC Barcelona con liguilla es incapaz de ganar una desde hace 10 años, ¿vale? O sea que cuando se ha venido lo complicado, el Real Madrid ha demostrado que sigue ganando Champions. Es decir, ese mini torneo que ellos desprecian lo ganaba, pero es que este macro torneo con liguillas, con los mejores de Europa, todavía también lo ganamos. O sea que, en fin, si nos contamos los fáciles y también los difíciles, si asumimos que lo de antes era fácil, ¿vale? Que para mí era tremendamente más difícil teniendo en cuenta que desde el primer partido podías irte eliminado a tu casa, pero como ellos no tuvieron la experiencia porque no pasaron por las Copas de Europa, pues listo, o sea, ya sabes por qué realmente desprecian esas Copas de Europa. Y sí, las lucimos porque nosotros tenemos algo que lucir, algo que vosotros no sois capaces y es simplemente el único hecho o el único motivo porque no lucís nada, porque no tenéis nada. Bueno, a no ser que queráis lucir las facturas con Negreira, que a lo mejor, eso sí que ahí en una buena vitrina, con lucecitas y tal, sí que podéis contarlo en vuestro haber, desde luego, como cosecha propia, porque es así que os la hicisteis vosotros de principio a fin. En definitiva, todo este rollo de J. Jordi, en mi opinión, creo que es impostado. De alguna manera ellos tienen que dar la cara frente a la afición culé para poderles proveer de argumentos para que luego en el bar del cuñado puedan decir que ellos tienen más Copas de Europa, que en definitiva no son Copas de Europa como tal. Lo que ellos tienen son trofeos europeos de diferentes rangos, es decir, Copas de Feria, Recopas, Copas de Europa, etc. Y todo sumado, lógicamente, eso hace más trofeos. Pero cuando hablamos de Copa de Europa, hablamos de Copa de Europa y Champions en su formato, que es, en definitiva, la heredera de la Copa de Europa. Y ahí, lo siento mucho, pero las matemáticas hablan por sí mismas. Tenemos 14, 15 con la de este año y vosotros no conseguís una desde hace 10 años. Ni con Messi, ni con Suárez, ni con Neymar fuisteis capaces de revalidar absolutamente nada. Así que no me vengáis con historias, que aquí no hay más que hablar, ¿vale? Así que J. Jordi, espero haberte respondido. De verdad, no hagas más el ridículo, que ya lo haces bastante todos los días. Es verdad también que nos alegras el día, porque con este tipo de chorradas, bueno, pues ya tenemos un poco de qué hablar. Y luego la última es que Juni Calafat ya tiene la luz verde, ahora sí vamos a hablar de cosas serias, ya tiene la luz verde ni más ni menos que de José Ángel Sánchez para fichar a Mastantuono, para acelerarlo absolutamente todo y poder decir que este chaval se convertirá en jugador del Real Madrid este mismo verano, porque ese es el bombazo y ahí está la gran sorpresa para el madridismo este mismo año, porque a pesar de todo el Real Madrid no solo va a traer a Kylian Mbappé, va a traer a Endrick, va a traer probablemente a Davis, presumiblemente podría hacerle o tenerle que hacer hueco a Lenny Yoro y encima se va a traer a Mastantuono por si fuera poco. Entonces, ¿qué queréis que os diga? El Real Madrid ahora mismo está, en mi opinión, en una situación privilegiada a nivel de planificación directiva, planificación deportiva. Que Juni Calafat haya recibido lógicamente la luz verde para mí significa que va a ir adelante con todo y que ahora, a falta de lo que sepamos del precio, muy seguramente el jugador va a ser firmado por el Real Madrid, porque además se ha adelantado a todo el mundo y el jugador quiere venir evidentemente al Real Madrid. Le da absolutamente igual tener ofertas del FC Barcelona, que por otro lado se ha caído de la negociación porque ya no es absolutamente nadie ni representa absolutamente nada. Así que nada, enhorabuena a Juni Calafat, que termine de rematar y que en cuanto tenga la más mínima noticia, automáticamente yo lo comparto con vosotros y que él nos lo diga también, que efectivamente nos deje caer o entender que Mastantuono ya es nuestro.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días a todos. Programón que tenemos hoy porque el Real Madrid acelera en prácticamente todo. Ya no es solo el jugador argentino Mastantuono, por el que ya por supuesto sabemos el precio y vamos a hablar de ello ahora porque va a ser objeto de debate, ¿vale? El tema del precio yo creo que para mí es un muy buen precio. Creo honestamente incluso que no va a ser probablemente siquiera la oferta que el Madrid está dispuesto a poner sobre la mesa, es decir, quiero decir que probablemente incluso podríamos ver más dinero, pero lo que es importante y sobre todo y por encima de todo es que el Real Madrid acelera en el sentido de que quiere cerrarlo, porque tiene a un montón de gente detrás, ¿vale? Tiene a todos los mejores equipos que podáis imaginar de Europa, Bundesliga, Premier, etcétera, detrás de él, ¿vale? Así que el Real Madrid va a acelerar por Mastantuono, pero es que además vamos a hablar también del último golpe inesperado, del último sopapo, del último soplamocos que no esperaba la Liga de Tebas llevarse, porque la denuncia contra el jugador del Girona, al que por lo visto han acusado de fraude, ¿vale? No al jugador, sino a su agente, por el fichaje del Girona, va a traer mucha cola. ¿Por qué? Porque es el enésimo caso de corrupción en la Liga, ya no en la Liga, sino en el fútbol español en general. Es decir, la imagen penosa y lamentable que se está dejando del fútbol español a través de la federación, a través del tema Rubiales, a través de la propia Liga Española, ahora con este caso, es tan absolutamente bochornoso y penoso que le va a pasar factura una vez más a la Liga de Tebas, y ya veréis por qué. Y luego vamos a comentar también un poco la figura que va a jugar la madre de Kylian Mbappé, porque a pesar de que Florentino pueda no haber querido ir directamente al grano en el caso del fichaje, es decir, que de alguna manera el fichaje haya caído prácticamente por su propio peso, no significa que Florentino se vaya a poder escapar de ulteriores negociaciones, porque además van a ser con la madre, porque ya Faiza se ha encargado de mover las piezas como para que Florentino no pueda esquivarla, y vamos a comentarlo un poco por encima, ¿vale? Pero primero voy a empezar con el tema de Mastantuono. ¿Por qué? Pues porque es un jugador por el que nos piden ni más ni menos que 45 millones de euros. Y para mucha gente esto es demasiado dinero, en el sentido de que Mastantuono es un jugador de 16 años, que todavía lógicamente no ha despuntado, que es una apuesta de futuro, pero dejadme que os diga una cosa. Mirad, Endrick nos va a costar prácticamente 70 millones entre pitos y flautas, pero lógicamente ya estáis viendo que Endrick es un jugador que ha despertado, Endrick es un jugador que lo está rompiendo y Endrick es un jugador que va a costar 200 millones de euros de aquí a 4 años como mucho, a lo más tardar. Lo cual quiere decir que en definitiva lo que estás comprando a veces es calidad, y aquí hay que dar una pequeña lección o introducción a las inversiones. ¿Por qué? Porque en definitiva el Real Madrid no invierte en productos baratos, igual que Warren Buffett no compra empresas norteamericanas baratas, las compra a nivel de calidad y sobre todo a nivel de proyección en el futuro. Es decir, tú estás comprando algo de calidad precisamente porque en la calidad está inserta las buenas prácticas y lo que en definitiva es una garantía de que siga creciendo en el futuro. ¿Me entendéis? Porque el hecho de que el jugador pueda valer 45 millones lo que te está diciendo es que es una joya de tal calibre que aquí o de aquí a 3 años se te ponen 150 millones. Entonces al Madrid no le importa pagar un poco más de dinero, porque precisamente en ese precio y por lo que está despuntando es por la cantidad de buenas prácticas que está viendo, y porque de alguna manera el Real Madrid le garantiza que en el futuro este jugador tiene un recorrido a nivel de valor de mercado muy grande, ¿me entendéis? Es como el que va a comprar un piso barato a nivel de inversión y de repente se encuentra que, como es barato, el único precio por el que puede alquilar es barato. ¿Y qué tipo de gente te va a venir a alquilar cuando tú compras demasiado barato? Pues te arriesgas, lógicamente, a que te venga gente, bueno, pues normal y corriente, pero también te arriesgas a que te venga gente que tiene problemas de pagos, que tiene seguramente puestos de trabajo muy inestables, que pueden ser expulsados o despedidos en un futuro, y en definitiva, lo que estás ganando a nivel de ahorro de precio lo estás perdiendo en seguridad. Por el contrario, si tú firmas un buen apartamento en una buena zona, normalmente te va a ir gente con mejores posiciones de trabajo, con mejores puestos de trabajo, más estables, con más posibles y que de alguna manera te van a dar una tranquilidad en el futuro. Al Real Madrid, por ejemplo, ya trayéndolo a un ejemplo más del equipo blanco, en el estadio no le ha importado firmar otro crédito de 1.100 millones o por 500 millones más,
porque sabe que la explotación va a ser tan absolutamente bestial y que está al mando de una empresa que es número 1 en su sector, que lógicamente a nivel de mantenerlo toda la vida le va a dar réditos que van a superar con creces lo que pagó por ello, ¿me entendéis? Espero haber sido claro en este sentido. O sea, lo que Endrick, lo que Mastantuono pueden dejar al Real Madrid es tan absolutamente inmenso a nivel de revalorización que encima ni siquiera es para hacer negocio con ellos. O sea, que la idea no es venderlos y que se revaloricen y luego venderlos y pegar el pelotazo. Nosotros no somos el Borussia Dortmund, ¿me entendéis? Sino que dejen todo lo que llevan dentro. Entonces yo creo que en ese sentido el Real Madrid, si paga 45 millones, yo sinceramente creo que es incluso hasta un muy buen precio e incluso diría una ganga, porque lo que este chaval se puede revalorizar es inmenso, ¿vale? Así que bueno, ojalá que no me equivoque y ojalá que todo siga bien. Luego, lógicamente, siempre hay riesgos inherentes en las inversiones que te pueden dejar completamente sentado y decir, hostia, pues la hemos cagado, ¿vale? No, al final no resultó como parecía y listo. Muchos me diréis a lo mejor, claro, pero entonces, ¿qué pasa con Jovic? Por ejemplo, Jovic, que fue un jugador fichado por 50 o 60 millones de euros y que también era joven ya, pero estaba en una situación en la que él ya estaba despuntando en la Bundesliga y eso fue lo que infló el precio, pero no necesariamente quiere decir que tuviera un valor intrínseco mayor o mejor, sino que por el contrario su valor intrínseco era muy pequeño, pero estaba sobrepreciado o tenía un sobreprecio simplemente porque estaba en la Bundesliga y lo estaba haciendo bien, las cosas como son. Entonces este chaval, Mastantuono, está todavía en categorías inferiores, tiene una edad de 16 años que permiten ver que se ha disparado por el valor intrínseco o inherente que tiene el mismo. Así que bueno, espero haber sido claro y que entendáis un poco por qué el Madrid, incluso pagando 45 o 50 millones, le saldría bien de precio. Y ahora vamos al siguiente tema, que es Faisal Amari. ¿Por qué Faisal Amari ha hecho el movimiento estratégico perfecto precisamente para tener que negociar con Florentino absolutamente todo? Muy sencillo, porque como comentaba Miguel Gutiérrez el otro día al respecto de la jurisdicción que tiene FIFA dentro y fuera de los países, que genera un montón de conflictos, ¿sabéis que FIFA quiso que todos los agentes estuvieran licenciados o que tuvieran una certificación de la FIFA? Sin embargo, en los países de la Unión Europea tú no tienes que tener una certificación porque hay reglas de ley de mercado o de libre mercado que no te obligan a tener una certificación para poder representar a alguien. En este caso, Faisal Amari se ha movido bien porque se convirtió en agente del jugador, en agente de su hijo, sin tener esa certificación FIFA. Entonces, no hay escapatoria para Florentino. Florentino va a tener efectivamente que lidiar cualquier mínimo detalle en el contrato de Kylian Mbappé en ulteriores negociaciones con Faisal Amari. Una cosa es que al final lo del fichaje lo haya dejado los últimos flecos en manos de José Ángel o de quien sea, pero que al final Florentino va a tener que lidiar con Faisal Amari antes o después, ya os digo yo que va a ser inevitable. Entonces a lo mejor es un trago que quizá a Florentino no le guste mucho, pero lo va a tener que sufrir, ¿vale? Así que bueno, por lo menos que quede claro por qué Faisal Amari va o ha movido pieza de manera inteligente como para que Florentino tenga que negociar con ella y no pueda delegar o estar en otras negociaciones o hablar directamente con el jugador. La verdad es que se ha movido muy rápido.